Chicos, bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy utilizaremos GeoGebra con el objetivo de realizar las gráficas de las funciones trigonométricas, de las 6 funciones trigonométricas y a partir de allí definir sus dominios y sus rangos. Además de ello, también vamos a hablar un poco de las asíntotas, en dónde están ubicadas esas asíntotas. Mejor dicho, es muy similar a la clase anterior. En realidad es prácticamente la clase anterior, pero con la posibilidad de tener a GeoGebra, porque mi capacidad de dibujo es muy precaria. Ok, entonces si ustedes están en la versión de escritorio, en la versión 5, que es la versión clásica, pues este es el entorno. Normalmente a mí me gusta resaltar los ejes de coordenadas de rojo para que haya una diferencia, etcétera. Ahora, ¿qué les propongo? Normalmente en cualquiera de las versiones, váyase para la tuerquita o dele clic derecho y le da vista gráfica, que es la misma vaina. Aquí, en donde dice preferencias vista gráfica, no sé en el online cómo aparece, pero debe ser muy similar. Usted va a hacer lo siguiente, como vamos a graficar funciones trigonométricas en el eje horizontal, yo debo tener la distancia en radianes. La distancia en radianes. Es lo ideal. ¿Cierto? Que en la horizontal la distancia esté en radianes. Claro, porque nuestro sistema de coordenadas precisamente va a tener radianes en la horizontal y números en la vertical. Los grados, recuerden esto por favor, los grados no son números reales. Es una cosa bien interesante lo de los grados. Es un conjunto numérico muy particular, pero no son en sí números reales. Por eso cuando yo voy a graficar, siempre el eje horizontal debe estar en radianes. Reitero, tuerquita, vista gráfica, te vas para eje X, distancia, ¿cierto? La activas, distancia y te vas para este menú que se despliega y le das pi medios para que vaya de pi medios en pi medios. Debe haber alguna manera de graficar todos los ángulos notables, debe existir, pero digamos que no lo vamos a hacer por ahora. Muy bien, este es nuestro sistema de coordenadas. Empezamos entonces. Voy a arrancar con el seno. Recuerden cómo graficamos y igual, tanto acá como en la versión online, es exactamente lo mismo. En minúscula, por favor, es muy importante que sea en minúscula. Y igual, vamos a graficar primero el seno de x. Recuerden que en inglés seno es sinus, o sea, sin de x. Esa es la primera gráfica de las funciones trigonométricas. Aquí podemos observar varios detalles muy importantes. Y es que voy a hacer un zoom out. Fíjense que esa gráfica se extiende infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda. ¿Cierto? Es una gráfica que se repite de manera indefinida en ambas direcciones. Perfecto. Entonces, podemos decir o hablar de varios elementos importantes. Entonces, voy aquí a poner, todo esto lo voy a dejar en PDF, gráfica del seno. Entonces, en la gráfica del seno tenemos esto de acá. Es muy sencillo graficar en GeoGebra. Algo importante, chicos, si de repente quieren utilizar la versión online para no tener que hacer ninguna descarga, háganlo, pero mi sugerencia es que creen una cuenta, así como creo que le mostré a Isa la vez pasada. La cuenta es muy Profe, sencilla. Si tú quieres, creas la cuenta con tu correo electrónico institucional para que no haya ningún problema. Cuéntame. pero es para descargar los archivos. Ah, sí, 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 claro, para descargar los archivos. Pero yo no creé cuentas y solo le daba a cerrar. Cuando me piden la cuenta, solo le daba a cerrar y el archivo se descargaba. Ah, o sea que no hay ningún... Ve, bueno, yo no sabía eso. Ah, perfecto. Sí, sensacional. Si no tienen que crear cuenta, mejor. Entonces es cuestión de que lo hagan de esa manera. Como yo no he manejado tanto GeoGebra Online, no sabía. El hecho es que cuando ustedes me vayan a mandar una imagen o un archivo de GeoGebra, deben mandármelo en formato .ggb o en mediante el enlace, ¿cierto? Para poder acceder a él, modificarlo. Porque si usted me manda simplemente esta imagen, ya yo me embalo porque yo no puedo entrar, revisar. Y es bueno que nos acostumbremos porque muy pronto vamos a hacer en GeoGebra una animación. Y para
corregir la animación y para revisarla necesito poder acceder al archivo original y no una foto. Muy bien, entonces empezamos con el dominio. Entonces vamos a hablar del dominio de la función seno. Ya habíamos hablado de esto en la clase pasada, pero no importa. Dominio de la función seno. Sabemos que el dominio, por definición, corresponde a todos los posibles valores de x que toma el seno. Fíjense que el seno va desde menos infinito hasta más infinito a lo largo del eje x. Es decir, que el dominio del seno corresponde a todos los números reales. Voy a poner aquí esta R, perfecto. Dominio del seno, todos los números reales. Ok, aquí Además, podemos... Hola, cuéntame. no, yo quería añadir de que además en el dominio seno, bueno, en la gráfica de seno solo se toca el 0, pi, 2pi y así. En Exacto. coseno es lo contrario, ¿cierto? Exacto, en este caso, a ver, los valores de X en donde la gráfica toca al eje se llama 0pi, 2pi, 3pi, correcto. Esos son los valores. Y eso es lo que vamos a definir a continuación también. Enseguida te voy a mostrar. Ok, aquí podemos observar también que el seno no excede ni al 1 ni al menos 1. Aquí pueden observar que el seno está metido entre el 1 y el menos 1. Yo puedo hacer el zoom out que deseen y esa función va a estar allí ensanduchada. Bueno, en realidad eso de ensanduchar es un término coloquial. En realidad, cuando a una función le sucede esto, decimos que es una función que está acotada. ¿Qué significa acotada? Que tiene una cota superior. La cota superior es el máximo valor que puede tomar, mientras que y también tiene una cota inferior. Entonces podemos decir que el rango del seno es, ojo con esto que es importante, debo poner corchetes, como no recuerdo el código ASCII para poner corchetes, los pongo desde acá, entre menos 1 y 1. Ese es el rango. ¿Por qué? El mínimo valor que toma el seno es menos 1 y el máximo valor que toma el seno es 1. Por lo tanto, el rango va entre menos 1 y 1. Voy a ponerlo aquí a continuación. Rango del seno entre menos 1 y 1. Hoy voy a incluir otros elementos que no había incluido ayer para que hagamos el análisis gráfico completo. Paridad. Paridad del seno. ¿Cuál es la paridad del seno? ¿Par o impar? Hola, viven, están despiertos. Venga, Pues, si no me equivoco, no me acuerdo, pero creo que era menos. es impar. Ah, bueno, yo le iba a decir. La paridad del seno es impar. ¿Por qué? Porque recuerden, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, que la paridad dice lo siguiente, el seno de menos x es igual a menos el seno de x. El seno de menos x es igual a menos el seno de x. Cuando esto sucede, cuando al cambiar x por menos x cambia el signo de la función, entonces decimos que la función es impar. Regálame un segundito, cierro las ventanas que el aguacero está horrible. Ok, he vuelto. Entonces, la paridad del seno es impar porque al cambiar x por menos x, la función queda igualita, salvo por un signo menos. Esto lo discutíamos un poco en la clase pasada, pero creo que aquí en la gráfica se puede notar. Fíjense, según la gráfica, ¿cuánto vale el seno de pi medios? Según la gráfica, ¿cuánto vale el seno de pi medios? Hola, Uno. 1, perfecto. ¿Y cuánto vale el seno de menos pi medios?
Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Aquí estamos notando que el seno de un ángulo es menos el seno de menos el ángulo. Algo de ese estilo. Lo importante es que, ¿cómo identifico gráficamente una función impar? Fíjense que aquí la gráfica está en el primer cuadrante y se refleja en el tercer cuadrante. Y así sucesivamente. Cuando esto sucede, decimos que la función es impar. Otra manera de ver gráficamente la paridad es la siguiente. Primero que todo, si yo reflejo esta gráfica con respecto al eje vertical, al eje Y, voy a obtener algo de este estilo. Y igual. Voy a obtener algo de este estilo. Voy a poner esto clarito con gris. Y les voy a mostrar un par de cositas. Regálenme un segundito, por favor. Voy a poner así con gris y la voy a poner así punteadita. Listo. Fíjense. Hola. Pues no tiene que ver con eso, sino que tú tienes la hoja de tareas, ¿o no? Sí, no se las han compartido. No, es que en mi caso literal estoy re perdida con un montón de tareas, entonces si me la puedes enviar, por favor. Dale, yo se las voy a compartir. Yo les comparto la hoja de tareas ahorita mismo. Gracias, profe. En la tarde, para que tengamos presente. Yo voy a ser muy sincero, este periodo no la he revisado, ni la he diligenciado. Pero es porque nos llegó tarde, nos llegó apenas la semana pasada y cuando llega después de tiempo es muy complicado como retomar. Pero hágale que yo se las mando ahorita y eso antes me sirve a mí. Gracias, Aris. Bueno, entonces fíjense lo que... Profe, Hola, cuéntame. y a mí William me dijo que me la iba a mandar a mí para yo compartirla con el grupo, pero él nunca me terminó mandando nada. Ah, bueno, listo. No, no te preocupes, yo les colaboro con eso ahorita, se los mando, mejor dicho, yo les mando el correo electrónico, les comparto a través de Google Drive para todos ustedes cuál es la hoja de tareas, para que todos tengan entonces allí la información. Listo. Ok, entonces tenemos el eje Y. Si el eje Y funcionara como espejo, si esto fuera un espejo, esta parte verde se convierte en esta punteada de acá, ¿cierto? Esta verde de acá se convierte en la de acá, ¿cierto? Esa es una primera reflexión, como si el eje Y fuera un espejo. Pero si luego de eso el eje X funciona como espejo, estoy haciendo reflexiones, esta barriguita de acá coincide con esta de abajo. Mejor dicho, se los voy a explicar de esta manera. Este sector de la función trigonométrica seno se va a convertir en este sector de la función trigonométrica seno bajo dos reflexiones, una con respecto al eje Y otra con respecto al eje X. Cuando una función tiene esa característica de que al realizar dos reflexiones, una con Y y una con X, obtengo el otro lado de la gráfica, decimos que la función es impar. Esto va a tener un poquito más de significado cuando hablemos del coseno, que es par. Pero bueno, por ahora es impar simplemente. ¿Por qué? Porque se cumple esa condición. Hay otras características de la función trigonométrica seno. Voy a borrar esta cosita de acá para que no se confundan. Hay otra característica. Pregunta, ¿cada cuánto se repite un ciclo completo de la función seno? ¿Cada cuánto? Cada 2pi. Cada 2pi, fíjense. Que sube, que baja y que vuelve a subir. Eso significa que esto es un ciclo completo, 2pi. Siguiente ciclo, sube, baja y vuelve a subir. Entre 2pi y 4pi hay 2pi. O sea que cada 2pi la gráfica se repite entre 4pi y 6pi, un ciclo completo, entre 6pi y 8pi, un ciclo completo, entre 8pi y 10pi, un ciclo completo y así sucesivamente. Cuando una gráfica de una función, en este caso trigonométrica, se repite cada cierto valor de x, a ese valor de x, en el cual la gráfica se repite constantemente, se le llama periodo. Entonces vamos a hablar un poquito de ese concepto de periodo. El periodo, que normalmente lo llamamos T mayúscula, así como lo hacíamos en movimiento circular. De hecho, el periodo del movimiento circular tiene una similitud muy grande con el periodo en este orden de ideas.
En este caso el periodo es 2pi. Ese es el periodo de la función trigonométrica seno. Sigamos, ¿qué otra característica hay? Es impar. Bueno, otra cosa. Raíces. Cuando voy a hablar de las raíces, estoy hablando, como lo decíamos en el año anterior, cuando teníamos la función cuadrática, cuando uno habla de raíces, está hablando de los valores en los cuales la gráfica corta al eje X. Raíces o soluciones, no sé si lo recuerdan, pero el año pasado, cuando estábamos terminando el año, lo trabajamos. ¿Hola? Yo, por ejemplo, en el resumen puse que se llamaban los ceros de la función. También se le puede llamar los ceros. Usted puede llamar ceros, raíces o interceptos con el eje horizontal. O también lo puede llamar soluciones, si lo desea. Yo la voy a llamar raíces. Aquí la llaman la función, o ceros, perfecto. Ok, fíjense acá. La función trigonométrica seno toma, o las raíces o los puntos de corte con el eje X son 0, como lo decía, creo que era Juan Sebastián ahora, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Es decir, los ceros de las raíces son los múltiplos enteros de pi. Entonces las raíces se dan en los siguientes valores, en x igual a n multiplicado por pi. Esas son entonces las raíces de la gráfica de la función trigonométrica seno. Ya tengo el dominio, ya tengo el rango, ya tengo el periodo, es 2pi, es decir, cada 2pi radianes se repite. Ya tengo las raíces, ya tengo la paridad. Eso es todo básicamente. Esa es la función trigonométrica seno, muchachos. Y esas son las características fundamentales. Yo quiero ser más ordenado, porque aquí creo que me desordené mucho. Hagámoslo así con unas viñetas para que quede más poderoso. Creo que es mejor así. Pues igual, ¿cómo voy a hacer tacaño en una hoja de Word que no me quita ni espacio ni dinero? Pero las viñetas son lo mejor que ha inventado el humano. Total, o sea, uno con las viñetas puede ordenar sus documentos de una manera brutal. Uy, sí, profe. Listo, entonces estos son... regálame un segundito, la pongo cursiva. Listo, perfecto, soy perfeccionista. Muy bien, esta es la gráfica del seno entonces, dominio del seno, todos los reales, rango del seno entre -1 y 1, paridad del seno es impar. ¿Por qué? Porque el seno de menos x es igual a menos seno de x. El periodo, que es cada cuánto se repite la función, es 2pi, y las raíces, que son los puntos de corte de la función seno, con el eje horizontal n por pi. ¿Por qué n por pi? Porque se da en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, en 5pi, los múltiplos enteros de pi. También los negativos, ¿no? Menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Ok, gráfica de la función seno. Vámonos con la gráfica del coseno. Aquí voy a ser un poquito más ágil porque es muy similar, ¿cierto? El coseno y el seno tienen una gran similitud. Y ahorita, antes de terminar la clase, les voy a mostrar que esa similitud se salva, o mejor dicho, son totalmente iguales, la única diferencia es que la una corresponde a la traslación de la otra. Ok, gráfica del coseno. Voy a borrar aquí nuestra gráfica del seno, ya la tenemos allá graficadita. Vámonos con el coseno, entonces la misma historia, chicos, simplemente se van para GeoGebra, organicen bien sus ejes de coordenadas y aquí escribes y igual a coseno, en minúsculas por favor, si lo escriben en mayúsculas se pela, coseno de x, fantástico. Le voy a cambiar el color porque de repente se confunde con el rojo de los ejes de coordenadas. Fíjese que el coseno tiene unas características muy similares, ¿cierto? Voy a poner los dos juntos. Estas son las dos juntas, fíjense que son muy parecidas, son prácticamente la misma. La única diferencia es que si yo cojo el coseno, que voy a cambiarle el color al seno para que no nos confundamos. Peor. Amarilla, pues para que no me molesten. Listo, fíjense que si yo cojo la amarilla, que es el seno, y la corro para la izquierda, la traslado, el término técnico es traslación,
se convierte en el coseno y viceversa. Si yo corro la morada, si yo traslado la morada, que es el coseno, hacia la derecha, una distancia de pi medios, obtengo el seno. Es decir, las dos funciones son prácticamente hermanas. Lo que pasa es que hay algunos elementos que las diferencian. Entonces, en el caso del coseno, que es esta que les voy a mostrar acá, y que voy a llevarme para el plano cartesiano, acá son básicamente la misma. Voy a poner aquí la gráfica y formato y recortar. Son muy similares, se diferencian en unos elementos que ya les voy a mostrar. Características en común: el dominio de ambas es igual, ¿cierto? Dominio igual, rango igual también. Son iguales ambas en esos dos elementos. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de la paridad. Hablemos un poquito de la paridad. Entonces, fíjese que en esta gráfica yo puedo observar que el seno, por ejemplo, el seno de pi vale menos 1 y el seno de menos pi también vale menos 1. Es decir, no importa si el ángulo es positivo o si es negativo, el coseno vale lo mismo. Eso significa, cuando eso sucede, decimos que la paridad es par. Yo puedo tener dos tipos de paridades: paridad par, paridad impar, o podría ser que no tenga paridad la función. Hay funciones que no tienen paridad. Entonces, paridad del coseno, par. ¿Por qué? Porque el coseno de menos x es igual al coseno de x. No importa si le cambias el signo al ángulo, el coseno da lo mismo, siempre. Una gran propiedad que nunca se viola. El coseno de pi medios es el coseno de menos pi medios. El coseno de 11 pi sextos es el coseno de menos 11 pi sextos. Ok, vamos en paridad entonces. Vámonos ahora para el periodo. Resulta que en el caso del coseno, el periodo también es 2pi. Aquí podemos observar que la gráfica empieza aquí en 1, baja y vuelve a subir y vuelve a llegar a 1 ¿cuándo? En 2pi. La misma historia. Baja y vuelve a subir, 4pi. Baja y vuelve a subir, 6pi. Baja y vuelve a subir, 8pi. Y así sucesivamente. Es decir, cada 2pi radianes la gráfica se repite. El ciclo se repite por completo. Eso significa que el periodo del coseno es igual al periodo del seno, 2pi radianes. Aquí sí hay un cambio fundamental en las raíces. Les voy a mostrar cuáles son las raíces. Las raíces del seno son diferentes a las raíces del coseno. Les voy a mostrar. Resulta que el coseno, repito, cuando hablo de raíces, estoy hablando de los puntos en donde la gráfica corta el eje horizontal, lo que Samuel llama ceros. Yo puedo llamar a estos puntos ceros, o puedo llamar a estos puntos soluciones, o puedo llamar a estos puntos raíces. En el lenguaje del cálculo se les llama raíces, pero cualquiera de los apelativos, de los nombres que les doy, son válidos. ¿En dónde son? En pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en 7 pi medios, en 9 pi medios, en 11 pi medios. ¿Qué números son esos? 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué conjunto numérico es ese? Impar. Son los impares. Exacto. Y los números impares se generan de la siguiente manera. Voy a hacer aquí un ejercicio pequeño. Estos son todos los números enteros. Bueno, yo porque estoy poniendo enter, porque soy un mongo. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son los números enteros, o los números naturales. Vámonos con los pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chicos, ¿de dónde salen los números pares? ¿Cómo construyo yo los números pares? De una manera simple. 2n. Claro, de la tabla del 2.
¿cierto? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Los números pares son los números que surgen de la tabla del 2. Eso es un hecho. Resulta que siempre después de un número par sigue un número impar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero construir, ahora sí, toda esta parafernalia fue para decirles, un pi medio, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, estoy hablando de los números impares. Claro, después de un número par, que se escribe como 2n, si le sumo 1, obtengo un número impar. Por eso 2n más 1 corresponde a los números impares. 2n más 1 multiplicado por pi dividido, yo no quiero poner este acá, perdón, por pi dividido 2. 2n más 1 por pi medios. ¿Por qué? Porque es un pi medio, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y así sucesivamente. Esa es la tabla, esos son los números impares que multiplican a pi medios. Esas son las raíces. Las raíces del seno son más fáciles. 1, 3, 5, 7, 9, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, pero múltiplos de pi, ¿cierto? Un pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Pero acá es un poquito más complicado. Ok, ya tenemos entonces todas las características del coseno. Vámonos con la secante, perdón, con la tangente. Y en la tangente les voy a mostrar, sin profundizar mucho, pero les voy a mostrar básicamente el elemento fundamental de la tangente, que son las asíntotas, ¿sí? Entonces aquí me brinqué, estaba en la página número 91, perdón, 93 y 94, y aquí me puedo ir en el texto guía hasta la página 98, 99. Entonces vámonos con la gráfica de la tangente. Si hay alguna inquietud, chicos, es el momento, porque esto es susceptible de evaluación cuando volvamos de el receso de sus vacaciones. Entonces es muy importante que lo aprendamos. Gráfica de la tangente. Hablemos de la gráfica de la tangente. Entonces voy a borrar aquí al coseno, muere y muere. Y vamos a graficar la tangente, la misma historia, y igual, en minúscula por favor, y igual a tan, solo con tan, no tan ng, no tan, de x. Ojo con ponerle una h a esto, porque tangente con h y x se llama tangente hiperbólica, y eso es otro cuento totalmente diferente. No, tan x, sale para pintura. Voy a cambiarle el color a eso, que ese gris está muy, muy triste. A ponerle este color así vivo. Y vamos a ponerla gruesa para que sea mejor. Listo. Esa es la tangente. La tangente cambia algunas características. Ya se las voy a mostrar. Primero que todo, la tangente no tiene cotas, no tiene límites. La tangente viene desde menos infinito. Si usted sigue bajando, pues evidentemente va a encontrar que esto no tiene fin. Viene desde menos infinito y va hasta más infinito. Eso significa que el rango cambia. Pero antes del rango hablemos del dominio. Fíjense que aquí en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etcétera, aparece algo que se llaman asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son valores numéricos, son rectas a las cuales la gráfica de la función se acerca mucho pero jamás la toca. Fíjense, yo voy a graficar esta asíntota, x igual a pi medios. X igual a pi medios. Esta recta, ¿cierto? Esa recta vertical la voy a poner punteada. Normalmente uno las asíntotas las pone punteadas. Aparentemente esa línea punteada nunca la toca nadie, nunca la toca la gráfica. Pero aquí sí se ve como, ahí la está rozando. No, pero si tú haces un zoom, te vas a dar cuenta que no la toca. Ah, no, que más abajo sí la toca. Eventualmente. Aquí la está tocando ya. Pero si tú le das el suficiente zoom, te vas a dar cuenta que siempre va a haber una diferencia. Cuéntame. Bueno,
Ok, esa es la gráfica de la tangente. Las asíntotas, que son esos valores en donde la gráfica se dispara hacia arriba y se dispara hacia abajo, no corresponden al límite, no corresponden, perdón, al dominio de la función. Entonces yo podría decir, voy a llevarme la gráfica para allá, gráfica de la tangente, yo podría decir que el dominio de esta función corresponde a todos los valores de x, es decir, a todos los números reales, exceptuando aquellos valores en los cuales hayan asíntotas, ¿cierto? Entonces vamos a volver a escribir esto. Esas son las 5 características fundamentales de la gráfica de una función trigonométrica. Empecemos por el dominio. El dominio de la tangente. Son todos los reales, excepto, ese menos significa excepto, es la resta de conjuntos, excepto los valores en los cuales se encuentren las asíntotas. Voy a poner aquí unas llaves. Normalmente es así, excepto los valores en los cuales se encuentran las asíntotas. Y las asíntotas están en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, en 7 pi medios. Yo les puedo mostrar acá 7 pi medios, en 9 pi medios. Después ustedes la grafican en su totalidad. Es decir, los múltiplos de pi medios, pero impares. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cómo es que genero los impares? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda cómo genero los impares? No es dos 2n más 1. Exacto. 2n más 1, que son los impares, multiplicados por pi medios. Allí está entonces el dominio. El dominio son todos los números reales excepto donde hayan asíntotas. En donde hayan asíntotas la función no tiene el dominio allí. Ok, ahora hablemos un poquito del rango. Como les decía anteriormente, a diferencia del seno y el coseno, la función trigonométrica tangente viene desde menos infinito y va hasta más infinito. Eso crece indefinidamente. No tiene cotas, no tiene límites. Por lo tanto, yo aquí puedo decir que el dominio de la tangente corresponde a todos los números reales. Vamos a hablar ahora de la paridad. Fíjense que aquí sucede algo similar. Si yo reflejo esta función, esta gráfica, con respecto al eje X, cuando digo reflejo es, suponga que, el eje Y, discúlpeme, suponga que el eje Y es un espejo, y si el eje Y es un espejo, el reflejo te queda aquí atrás. Una reflexión, voy a dibujarla con líneas punteadas. Voy a dibujarla con líneas punteadas y grises para que no se nos contamine mucho la gráfica. Listo. Muy bien. Primera reflexión. Esta púrpura fuchsia quedó convertida en esta de acá cuando hice la primera reflexión. Reflexión número 1. Pero luego, esta de acá, al reflejarla con respecto al eje X, me genera la gráfica de abajo. Es decir, este pedazo de la gráfica de la tangente se convierte en este pedazo a partir de dos reflexiones. Una con respecto al eje X y una con respecto al eje Y, perdón, y una con respecto al eje X. Cuando una función tiene esa característica de la doble reflexión, es porque la función es impar. Entonces aquí podemos decir que la paridad de la tangente es impar. Es impar. Otra manera de decirlo, sin necesidad de hacer gráfica, es escribir que la tangente de menos x es igual a menos la tangente de x. Característica fundamental de la paridad de la tangente. Vamos a hablar del periodo. ¿Cada cuánto se repite? ¿Ustedes qué creen? ¿Cada cuánto se repite esta gráfica morada? Pi. Cada pi. Fíjense, ¿cuándo valía 0 la tangente? En 0. ¿Cuándo valía 0 la tangente? En pi. ¿Cuándo valía 0 la tangente? En 2pi. Y en 3pi. Y en 4pi. Es decir,
cada pi radianes, la gráfica se repite. Cada pi radianes, la gráfica se repite. Por lo tanto, el periodo es pi. Y vamos a hablar de las raíces. Precisamente las raíces se dan en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, en 5pi, etcétera. Por lo tanto, las raíces se dan en npi. Hay una familiaridad en esos dos últimos, sobre todo en este aspecto de las raíces, hay una familiaridad muy grande entre la tangente y el seno. El periodo del seno era 2pi, era 2pi, pero bueno, eso no. Las raíces del seno son nnpi, lo mismo que la tangente. Yo organizo estas vainas. Listo. Entonces, las raíces del seno son las mismas raíces de la tangente y viceversa. La paridad de la tangente es la misma paridad del seno. Muy bien. Ya tenemos entonces la gráfica de la tangente. Todo esto lo voy a ir grabando. De hecho, lo voy a grabar ya porque se me va la luz y ya tú sabes. Voy a llamar aquí gráficas de las funciones. Gráficas de las funciones trigonométricas. Grabamos por acá. Muy bien. Vámonos con la cotangente. La cotangente tiene unas características un tanto similares a la tangente. Sin embargo, pues también varía, ¿cierto? El seno y el coseno son muy familiares. La tangente y la cotangente también son muy familiares entre sí. Vamos entonces a borrar acá. Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido porque esta lectura ya la hicieron ustedes. Y igual, en minúscula, cot de x. Esa es la cotangente. Es muy similar a la tangente. Tiene unas características particulares, pero digamos que esta va bajando, va decreciendo y las asíntotas están en otro lado. Ya mismo lo voy a escribir. Chicos, esta clase se hace efectiva si ustedes lo ensayan. Igual ustedes ya han hecho estas gráficas, etcétera, pero es importante que lo hagan porque las evaluaciones o las pruebas cortas de esto serán mucho más interactivas en el sentido en el que ustedes tendrán que utilizar GeoGebra para ello. Entonces, les pido ese gran favor que sean muy... Camilo, Hola. que me acabo de dar cuenta que en la consulta esa yo había puesto lo de par e impar, ¿cierto? Sí. Porque yo entré en la página y me di cuenta que le hice mal, porque puse que coseno era par y pues y seno también. Ah, ya, el seno sí es impar, correcto. Ahí tuviste un pequeño error entonces. Sí. Pero pues digamos que no es lo más grave del mundo, eso no tiene tanto lío. Ok, la cotangente, ¿cuál es el dominio? Son todos los reales excepto 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi. Es decir, todos los reales, exceptuando, ojalá yo supiera hacer unas llaves acá, no tengo la menor idea con el teclado cómo se hace. Bueno, tendría que mirar el código ASCII para eso. Voy a revisar, voy a hacerlo aquí con el old school. Es decir, que el dominio de la cotangente son todos los reales, excepto en los lugares en los cuales hayan asíntotas. ¿Y en dónde hay asíntotas para la cotangente? 0pi, 2pi, 3pi, 4pi. El rango de la cotangente es el mismo rango de la tangente, todos los reales. Esta función también es impar. Es decir, cotangente de menos x es igual a menos cotangente de x. El periodo es exactamente el mismo también. El periodo es pi. Cada pi, la gráfica se repite. Otra manera de determinar, esto es bien importante, otra manera de determinar el dominio, la periodicidad de la tangente y de la cotangente es determinar cada cuánto se presentan asíntotas, ¿cierto? Fíjense que las asíntotas son pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, ¿cierto? Se dan cada cuánto, cada 2n más 1, cada n pi, ¿cierto? Pi medios más 1 da 3 pi medios, 3 pi medios más pi da 5 pi medios, y así sucesivamente. Y lo mismo para la cotangente, ¿cierto? El periodo también es pi, porque cada pi se da una asíntota. Y las raíces se dan en los múltiplos impares de pi medios.
Entonces escribimos esto como 2n más 1 multiplicado por pi medios. Ok, ese es entonces el panorama de la gráfica de la cotangente. Voy a terminar con la secante y la cosecante ya para que pasemos a los deslizadores y hablemos un poquito de traslación de funciones. Atención entonces, vámonos con la secante y la cosecante. Sin ahondar mucho acá, porque esta lectura ya la hicieron ustedes, porque ya habíamos hablado un poquillo de esto. Gráfica de la secante. Gráfica de la secante. Vámonos con la gráfica de la secante acá. Para graficar la secante voy a tener como patrón su gemela malvada, su inversa multiplicativa. ¿Cuál es la inversa de la secante? ¿Quién lo recuerda? Cosecante. La El inversa. coseno. Coseno. No. Eso, coseno. Voy a tener como punto de referencia al coseno. Lo voy a poner aquí amarillita. Voy a tener como punto de referencia al coseno. Resulta que el coseno y la secante, que son funciones recíprocas, tienen unas grandes similitudes. Ese es el coseno. Y voy a graficar la secante. Sec de x. Fíjense lo interesante de esta gráfica. Ellas se cortan aquí, mejor dicho, el punto máximo del coseno se corta con esta barriguita de la secante. El punto mínimo del coseno se corta con este alto, con esta cima de la secante, y así sucesivamente. Entonces es una característica bien importante. Ok, por lo tanto, como tienen una similitud muy grande, la secante tiene su dominio. Primero que todo, hablemos del dominio. Voy a traer esta gráfica para acá. Hablemos primero del dominio antes de hablar de la similitud. El dominio de la secante se da para aquellos valores en donde no haya asíntotas, igual que la cotangente e igual que la tangente. Pero lo interesante de todo esto es que las asíntotas de la secante, ¿en dónde se generan? Según la gráfica. Yo puedo hacer un zoom out, mostrarles. ¿En dónde se están generando? Los escucho, chicos. ¿Dónde se generan? Bueno, los impares. En los múltiplos impares de pi medios. ¿Y qué Epa. pasa con la función trigonométrica coseno en los valores impares, múltiplos impares de pi medios? ¿Qué le pasa al coseno allí? Vale 0. Vale 0. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el dominio de la secante son todos los números reales, excepto en aquellos valores en los cuales el coseno valga 0. Eso es una gran moraleja. Entonces, vamos a escribir todas estas características y las vamos modificando según la función. Dominio de la secante. Entonces, el dominio de la secante son todos los reales, excepto los valores en los cuales el coseno se vuelva a 0. O sea, las raíces. Entonces, es una manera de graficar. Si yo tengo el coseno, miro donde se vuelve 0 en las raíces, y yo sé que estos valores corresponden a las asíntotas de la secante. Es importante eso. Eso significa que es 2n más 1 por pi medios. Ese es el dominio de la secante. Los reales menos 2n más 1 por pi medios. Vámonos con el rango, que aquí el rango sí se pone interesante. Resulta que si yo le hago un zoom out, yo me doy cuenta que en esta franja que voy a dibujar, y igual a menos 1 y y igual a 1, en esta franja que está comprendida entre esas dos líneas rectas que les dibujé, no hay gráfica. En esa franja no hay gráfica azul. No está la gráfica de la función secante. Está o del 1 para arriba o del menos 1 para abajo. Es decir que el rango del coseno
se excluye con el rango de la secante. Es decir, el rango no hay, digámoslo así, o sea, no se cruzan las dos funciones trigonométricas. Entonces yo puedo decir que el rango de la secante, el rango de la secante es desde donde viene, que es desde menos infinito. Recuerden que el infinito se expresa mediante esta figura muy conocida, es como un 8 acostado. Yo porque tengo aquí unas letras judías. Bueno, desde menos infinito, ¿dónde está? No lo veo. Ya lo vi. Desde menos infinito hasta menos 1. Allí, ojo con esto, allí debo cerrar con corchetes. No sé cómo poner un corchete. Permítame, yo miro el código ASCII un segundo porque no lo recuerdo. Para poner el corchete cerrado. Listo, al 93. Ok, desde menos infinito hasta menos 1, unido, unión de conjuntos, 1, ¿cierto? Él venía desde menos infinito, llega hasta menos 1, ahí para, deja de existir la gráfica y vuelve a aparecer entre 1 y más infinito. 1 y más infinito. Y aquí sí cierro con paréntesis. Listo. Ese es el rango de la secante. Ojo con esto, la secante y el coseno son las gemelas malvadas entre sí, son funciones recíprocas. Por lo tanto, su paridad es igual. La paridad de la secante es igual a la paridad del coseno. La paridad de la tangente es igual a la paridad de la cotangente. Y la paridad de la cosecante es igual a la paridad del seno. ¿Cierto? Porque son funciones recíprocas. Entonces es una función par, porque secante de menos x es igual a la secante de x. El periodo de esta función es 2pi. Aquí se puede notar, ¿cierto? La gráfica sube, vuelve acá, vuelve a bajar y vuelve a aparecer por encima. El ciclo completo es este que estoy delineando. Sube, hace esta barriguita y vuelve a aparecer. Y ese ciclo se da cada 2pi radianes, fíjense. O lo mismo, el valor mínimo lo encuentro aquí en 1, vuelve a aparecer aquí, 2pi, 4pi, 6pi y así sucesivamente. Es decir que el periodo es 2pi, es decir que en eso se parece mucho al coseno también. Y las raíces no tiene. No tiene raíces. ¿Cómo que no tiene raíces? Resulta que la gráfica de la función secante no corta al eje X jamás. Es decir, no tiene raíces. No hay ningún valor de ningún ángulo que haga que la secante se vuelva a 0. Entonces no tiene raíces. Y ya para finalizar, vamos a poner aquí la gráfica de la cosecante. Voy a borrar esto de acá que me está estorbando. Resulta que la gráfica de la cosecante se parece mucho, o bueno, no se parece mucho, pero tiene una relación estrecha con el seno. Y igual a seno de x. Voy a poner la amarillita, que no me moleste. Listo, ese es el seno. Voy a graficar ahora la cosecante. Es esta moradita que aparece ahí. Muy similar a la relación que existía entre la secante y el coseno. ¿Cierto? Se tocan, se acarician en un punto. Vamos a llevarnos esta gráfica para allá. Llevémonos esta gráfica para acá, le damos formato, recortar. Así y así. Muy bien, esa es la gráfica de la cosecante. Las características son las siguientes. Voy a escribirla simplemente, sin profundizar mucho. Bien. Entonces, el dominio de la cosecante son todos los reales
excepto 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, etcétera. Es decir, son todos los reales excepto npi. Todos los reales excepto npi. El rango es igual entre menos infinito y menos 1 unido 1 infinito. En eso se parecen. La paridad de la cosecante, voy a poner aquí cosecante. La paridad de la cosecante es igual a la paridad del seno, que es impar. Impar. Yo sé que la clase es pesadita, pero esto había que verlo en algún momento. Eso significa que el cosecante de menos x es menos cosecante de x. El periodo también es 2pi y no tiene raíces. Ese es el panorama entonces. Esto es básicamente lo que está en el libro también, pero digámoslo así, explicado por mí. Pero pues básicamente es lo que tenemos en el libro. No hay una gran diferencia. Muy bien. ¿Alguna inquietud, chicos? Yo voy a guardar este documento, que es bien importante tenerlo por ahí. Profe, tú vas a mandar eso, pues lo vas a montar al tablón. Sí, claro que sí. Ok. De hecho, ya mismo lo voy a convertir en PDF y ahorita apenas termine la clase se los entrego en el tablón. Que esto es básicamente lo mismo que está en el libro, de pronto con otras palabras, de pronto resumido, de pronto con gráficas de otros colores, pero es básicamente lo mismo. Ok, es más, ya mismo voy a montar esto en el tablón. Quedó mucho documento ahí montado. Lo voy a montar en este mismo instante, como recurso de clase. Voy a hacerlo en este momento para que no se me vaya a olvidar. Gráficas de las funciones trigonométricas. Listo. Aquí va a quedar entonces si monta algún día. Perfecto. Muy bien, ya con esto entonces damos finalización a esta primera parte de la clase. Yo sé que la clase ha sido tediosa, pesada, pero tenía que hacerlo, no tenía alternativa. Ahora vamos a hacer algo en lo que necesito, si necesitábamos concentración en la parte anterior, en esta parte, mejor dicho, la concentración debe ser del 200%. Porque acá les voy a mostrar cómo crear deslizadores, con el objetivo de mostrarles lo que es la traslación. Entonces, recuerden, esta es mi plantilla de GeoGebra, es más, se las puedo montar para que ustedes la analicen, aunque eso no es necesario, pues. Mi plantilla de GeoGebra es esta de acá, le voy a cambiar el eje X, lo voy a poner distancia, pi medios, listo. Esa es mi plantilla de GeoGebra. Vamos a hablar un poquito ahora de la traslación de funciones trigonométricas. Yo ya les había dicho en qué consistía, o más bien les había dicho que hicieran la lectura de estos conceptos. Entonces el primer concepto del que voy a hablar es el concepto de traslación. Voy a escribir por acá en un documento nuevo. Yo por qué voy a poner eso ahí. Traslación. Vamos a hablar un poquito de traslación entonces. Esto se llama transformaciones, este tema, de las funciones trigonométricas. Transformaciones de las funciones trigonométricas. Y la primera transformación se llama traslación. Dentro de las traslaciones hay dos tipos. La primera de ellas, que es la traslación horizontal. La traslación horizontal. Entonces ya les voy a mostrar cómo generar una traslación horizontal. Pero bueno, primero que todo la parte conceptual. Si tú tienes, voy a hablar de un ejemplo en particular. Ejemplo, supongamos que tenemos la función seno. La voy a llamar f de x, por ejemplo. F de x igual a seno de x. Tengo esta función trigonométrica seno. Decimos que la función f de x más c
que es lo mismo que decir seno de x más c, es decir, dentro de la función trigonométrica seno voy a sumar una cantidad que llamo c, corresponde a una traslación. Todo esto lo pueden encontrar en el texto también, es muy importante la lectura. Una traslación horizontal hacia la izquierda si C es positivo. Y es una traslación horizontal hacia la derecha si el valor de C es negativo. Me explico. Voy a coger una función, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplito acá. Yo en lugar de llamarlo ejemplo voy a decir definición. Definición. Todo esto está, como les digo, en el texto guía. Si ustedes hacen la lectura previa van a entender un poco mejor esto. Y si lo hacen posterior, pues también. Ejemplo. Grafique las siguientes traslaciones a partir de la función original. A partir de la función trigonométrica original. Empecemos con esta, por ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente función, f de x igual a coseno, voy a empezar con el seno, a seno de x. Ok, vamos a ver qué pasa entonces si en lugar de seno de x yo escribo por ejemplo f de x menos pi medios. Vamos a ver qué sucede, que es básicamente, permítame yo organizo esto bien que me aterra cuando un paréntesis me queda mal. Listo, ahora sí, x menos pi medios. F de x menos pi medios. ¿Qué es eso? Es seno de x menos pi medios. Entonces les voy a hacer varias preguntas. Primera pregunta, compare esto con esto. Esas dos cosas amarillas. ¿Quién hace las veces de C? Menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Perfecto. ¿Qué signo tiene C? Negativo, no. Negativo. Negativo. Y según lo que definimos, ¿hacia dónde se traslada la función? Derecha. Hacia la Pi derecha. medio unidades. Exacto. Se traslada hacia la derecha. Aunque aquí no me habían dicho cuánto. Se traslada una traslación horizontal hacia la derecha si C menor que 0. ¿Cuánto se traslada? Esa cantidad, C, es decir, pi medios. Les voy a mostrar entonces las dos gráficas. Voy a empezar con la función, por ejemplo, seno de x. Esa es la función seno de x originalmente, ¿de acuerdo? Función seno de x original. Y voy a graficar la función seno de x menos pi medios. Fíjense, ¿qué le sucedió a la gráfica verde? Para convertirse en la... Bueno, voy a cambiarla de color rojo para que no se nos confunda mucho con el eje de coordenadas. Voy a ponerle otro color, por ejemplo, verde así fofó. Voy a ponerla gruesa. Y esta también. Entonces fíjense, la verde oscura es la función seno original. La verde clarita, o la verde de otro color, yo no sé cómo llamar ese verde. Este es verde pasto y el otro es verde buñuelo. La verde buñuelo se obtuvo a partir de la verde oscura original. ¿Cómo?
cogiendo la verde oscura y moviéndola a la derecha. ¿Cuánto? Pi medios radianes. ¿Cierto? Este punto se trasladó hacia la derecha pi medios. Aquí se puede observar. ¿Cierto? Hay una traslación de pi medios hacia la derecha. Todos los puntos de la gráfica verde oscura se trasladaron una distancia de pi medios hacia la derecha. Lo mismo va a pasar con esta. Este punto se trasladó hacia la derecha pi medios. Entre pi y 3 pi medios hay pi medios. Este punto de acá se trasladó hacia la derecha pi medios y así sucesivamente. Eso significa que cuando yo resto, o más bien sumo un número negativo dentro de la función trigonométrica, la función trigonométrica se traslada horizontalmente. Ahora, la dirección horizontal tiene dos sentidos, o a la derecha o a la izquierda. Si ese valor que sumé adentro es negativo, la gráfica se traslada a la derecha. Si ese valor de adentro es positivo, la gráfica se traslada hacia la izquierda. Voy a poner esta línea punteada para que no nos quede de repente muy contaminada la figura. Así. Y estos también los voy a poner punteados. Y voy a poner también la etiqueta de las gráficas. Este archivo de GeoGebra lo voy a guardar y lo voy a montar también. Les mando el enlace. Listo. La verde es la original. Entonces sabemos que la verde es esta de acá. Seno de X. Vamos a copiarla. Y aquí la metemos. Cuéntamelo, papá. Porque decidió poner pi sobre 2, menos pi sobre 2. Ah, ya, no. Yo hubiera podido poner cualquier valor. Este es un Pero, ejemplo en específico. Podría haber sido pi medios, puede haber sido 2, podría haber sido 5, podría haber sido 2 pi, podría haber sido cualquier valor. Esto es como un ejemplo en particular, no tiene que ser específicamente pi medio ni nada de eso, podría haber sido cualquier otra cosa. Muy bien, así nos queda entonces. Esta es la función trigonométrica original y esta que les voy a mostrar aquí es la nueva función trigonométrica que surge de la traslación de la verde original y se convierte en la verde punteada. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, ¿y qué tal si tengo esta función original y vamos a escribir lo siguiente? F de X, por ejemplo, más pi cuartos. Más pi cuartos. Es decir, seno de X más pi cuartos. Pregunta, si tú comparas esto con esto, ¿quién hace las veces de C? Pi cuartos, no. Pi cuartos. ¿Qué signo tiene pi cuartos? Más. Positivo, más. Y eso significa que tengo una traslación horizontal hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades se trasladan hacia la izquierda, Samu? Pi cuartos. Pi cuartos. Vamos a mostrar que de hecho sucede así. Y igual a seno de X más pi cuartos. Mírala acá, es azul. La voy a poner azul pero con líneas punteadas para que se vea mejor. Rayos. Voy a poner este seno aquí, que no me estorbe. Y esta azul la voy a poner con líneas punteadas. Esta verde le voy a quitar el grosor al final. Aquí como en la mitad. Listo. Fíjense que la verde, que era la original, se trasladó pi cuartos. ¿Cómo sé eso? Porque estaba, por ejemplo, este punto, estaba en pi medios y se movió hasta este lugar hacia la izquierda. Ese lugar es pi cuartos. ¿Cómo lo sé? Pues muy sencillo.
¿Cuál es la mitad entre 0 y pi medios? ¿Cuál es la mitad de un medio? Un cuarto, ¿cierto? La mitad de un medio es un cuarto. Es decir, me corre a la izquierda un cuarto. Voy a cambiar este color también para que todos los puntos de la gráfica de la función trigonométrica seno, que es la verde oscura, se corrieron a la izquierda pi cuartos. Aquí podemos, por ejemplo, observar también que este punto de acá se corrió hacia la izquierda pi cuartos. Y este punto de acá se corrió hacia la izquierda pi cuartos. Y así sucesivamente. Eso es básicamente, voy a guardar este archivo. Lo mismo le pasa a todas las funciones trigonométricas. Traslación horizontal, lo voy a guardar por aquí. Ok. Así nos queda entonces. Pero esto de repente no es como muy ilustrativo, porque ese montón de rayas ahí estáticas no tienen mucho significado. Les voy a proponer algo, ya para terminar la clase, les voy a mostrar cómo en GeoGebra puedes crear un deslizador. Mejor dicho, y van a hacer su primera animación en GeoGebra, que es muy simple, sí, no vayan a esperar una animación en 3D, una cosa brutal, no, es una cosa muy sencilla. Entonces, atención con lo que voy a hacer. Ya tenemos nuestra plantilla de GeoGebra, eje horizontal en radianes, eje vertical en números. Perfecto. Acá, en esta parte, en GeoGebra Online también debe aparecer. Aquí hay un menú, mueve, punto, recta, perpendicular, polígono, etcétera. Son todas funciones. Este penúltimo se llama deslizador. Eso es lo que vamos a hacer. ¿El deslizador para qué sirve? Para realizar animaciones. Ok, ya lo seleccionamos y lo ponemos donde quieras. Puede ser por acá. Aquí nos aparece varias cosas. El nombre, yo lo voy a llamar C. ¿Por qué lo voy a llamar C? Porque C es este valor de acá, ¿cierto? El valor que me indica la traslación horizontal de las funciones trigonométricas. Entonces lo voy a llamar simplemente C, por esa razón. Es un número, perfecto. No tiene que ser un número entero, es un número. Aquí van a definir el valor mínimo de C y el valor máximo de C. ¿Yo qué les recomiendo? Pongan valores alrededor de, por ejemplo, menos 50 y 50, por ejemplo. Y aquí donde dice incremento, puede decirte de a cuánto va a subir el deslizador, de a 1, de a 2, de a 5, de a 10, etcétera. Aquí en deslizador puedo poner la fijación, si es horizontal o vertical, y puedo poner la animación, esta es la velocidad, esto es oscilante, lo vamos a poner, digamos, sí, oscilante puede ser. Perfecto, ya tenemos nuestro deslizador acá. ¿Ese deslizador para qué sirve? Yo lo puedo mover y esto generará la animación, ¿sí? Yo lo puedo mover y esto va a generar la animación. ¿Sí me siguen? ¿O hay alguna inquietud? Yo sé que me quedan 5 minuticos, pero baja. Pero yo lo voy a intentar en GeoGebra Online. Ok. El hecho es que ya tenemos el deslizador. Voy a repetir. Voy a borrar ese deslizador y lo voy a volver a hacer. Nos vamos para acá donde dice deslizador. Le damos clic. Lo metemos acá. Aquí lo nombramos. Yo lo voy a llamar C. Es un número. ¿Cuál es el valor mínimo? Lo ideal es que sea, por ejemplo, menos 50, un número grandecito. El máximo que sea por lo menos, por ejemplo, 50. Y el incremento que sea de 1 en 1, por ejemplo. Y aquí le damos OK. Ya tenemos nuestro deslizador. Si ustedes se paran sobre él, lo pueden mover como quieran, pero pues por ahora no tiene ningún sentido moverlo porque no hemos hecho nada. Ojo con lo que vamos a hacer a continuación, que sí es muy importante. Aquí en la entrada vamos a escribir y igual, por ejemplo, la función trigonométrica seno y paréntesis. Dentro del paréntesis van a escribir x más c. Van a escribir x más c. Y le dan enter. Perfecto. Ya tenemos. Aparentemente es la función trigonométrica seno, común y corriente. Pero si ustedes se van para el deslizador, con esta flechita de mueve, ustedes pueden darse cuenta
que a medida que el deslizador se mueve a la derecha, la gráfica se mueve hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque eso dice la definición. Si el valor de C es positivo, la gráfica se mueve a la izquierda. Aquí podemos observar. ¿Sí ven que se está moviendo a la izquierda? Ok, se está moviendo a la izquierda. Esa es su primera animación. Volvamos al 0. Sin embargo, si C es negativo, la traslación es hacia la derecha. Aquí van a poder observar que si C es negativo, él se mueve hacia la derecha. Entonces esta es la primera animación. Yo sé que es muy simple, tal vez les parezca una bobada, pero en realidad vale la pena. Aquí podemos observar traslación hacia la derecha cuando C es negativa, traslación a la izquierda cuando C es positiva. Y entonces esto sucede. Para allá y para acá. Esa es la primera animación que les quería mostrar. Lo ideal es que más adelante podamos construir todas las posibles animaciones a partir, o sea, todas las posibles transformaciones de alargamiento, compresión, traslación horizontal, traslación vertical, reflexión y todas las posibles a punta de deslizadores. Y algo más para terminar. Usted puede poner su animación manual, como esta, moviendo simplemente el deslizador, o lo puede poner una animación automática. Le da clic derecho acá, se va para animación y él arranca y hace el movimiento solo. Aquí en la parte, y es como es oscilante, vuelve a arrancar. Aquí en la parte de abajo aparece un botoncito que es de pausa y ese botoncito también es el de play. Y así se pueden generar animaciones de este estilo. De hecho acá estamos mostrando básicamente lo que sería una onda, pero de eso hablaremos un poco después. ¿Listo, chicos? Esta es la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación.